nuevo, queridos amigos. Ya sé que es un poquito tarde para desearles feliz año nuevo, sin embargo ya saben que los mejores deseos siempre están aquí, además de que creo que el tema de hoy lo va a meritar. Vamos a platicar un poquito. Primero que nada quiero agradecerles por seguir aquí conmigo, por el apoyo, por la paciencia, ya que hubo un tiempo que no hubo videos nuevos. Por diferentes cuestiones personales, muchos cambios tanto de casa como de país, aunque temporalmente, y pues muchas cosas que surgieron y se me dificultó un poco, ¿no? No tenía mis cositas para grabar y demás, entonces ya saben cómo es esta cuestión también de las nuevas adaptaciones y que encontrar tiempos y etcétera, etcétera, pero ya estamos aquí de nuevo con toda la actitud. Yo soy una persona a la que le gusta entregarse y enfocarse en los proyectos que se propone, aunque a veces las circunstancias puedan ser un poquito diferentes de lo que se planea. Ni modo, se sigue adelante, se le echa ganas y pues a darle. Me pareció bien hablar de esto porque como todos sabemos ya al inicio de un año es como que cuando todos andamos con las ideas y las metas al 1000 que queremos hacer en el año nuevo. Entonces, no sé, quizás porque regresamos de vacaciones, en las vacaciones tuvimos un poquito de descanso y nuestra mente andaba volando más y se nos ocurrieron muchas cosas que queríamos hacer. Pero ya saben que también es como muy común, ¿no? Que al principio andamos con toda la motivación y demás y luego conforme va pasando el tiempo, pues la verdad es que lo vamos dejando, se va desvaneciendo eso. En realidad hay varios factores que intervienen en todo esto, pero en lo personal considero que uno de los más importantes que ya mencioné implícitamente es el descanso. No solamente físico, sino mental. Yo creo que el descanso es vital para mantenernos motivados y proactivos. El año pasado estuve leyendo uno de los libros que probablemente medio mundo ya leyó, o no sé, pero creo que es muy famoso, el libro de Hábitos Atómicos, en donde se hace mención, o al menos es uno de los puntos que más me llaman la atención, el establecer tiempos. Es decir, una vez que tienes bien identificadas tus metas, se tiene que decidir y asignar tiempos para realizar las actividades que te van a llevar a ese punto, en lo particular y en lo general. Generalmente uno se pone metas de meses, años, etcétera. Pero nos tenemos que enfocar en las pequeñas acciones del diario que nos van a llevar a ese punto gradualmente. Por ejemplo, yo que estoy estudiando japonés, tengo como meta aprender 500 kanjis este año, en un año. ¿Qué tengo que hacer para llegar a tal punto? Bueno, pues entonces hago mi calendario en donde voy a especificar qué días, qué parte del día, durante cuánto tiempo y cómo voy a estudiar esos kanjis. Literal, el miércoles me levanto a las 6 de la mañana, me arreglo, a las 7 voy a desayunar, de 8 a 11 voy a estudiar trazos de kanji, a las 12 voy al gimnasio, etcétera, etcétera. Un ejemplo. Entonces ya siendo yo consciente de que tengo que destinar tal parte del día de tal forma para llegar a mi meta, es como voy realizando esos pequeños pasitos, subiendo esos escalones poco a poco hasta llegar a nuestra meta. Otro ejemplo práctico que se me ocurre y que también es muy común, que por ejemplo yo lo llevo a cabo con mi esposo, es que bueno, queremos ir a tal ciudad a visitar en las vacaciones, entonces nos vamos a proponer esa meta, vamos a ahorrar, que es lo primero, vamos a ver la manera de que hacemos la lista del súper cada semana, vamos a asignar qué vamos a comer cada día, gastamos simplemente en lo que tenemos que gastar, nada más, porque luego también ya saben que eso es un gran gasto hormiga ahí, cuando uno va al súper así sin lista ni nada. Y así, o sea, vamos poniendo también como límites de lo que se puede gastar. Por ejemplo, un fin de semana, podemos gastar máximo tanto. Igual ya no vamos a restaurantes o etcétera, ¿no? Entonces, así vamos haciendo ese balance, porque luego algunas personas pueden creer que, uy, sí, mucho dinero, lo que sea, pero no. O sea, yo creo que cuando tienes una meta establecida y tienes tu constancia y tu motivación en la mente,
creo que se lleva a cabo porque se lleva a cabo. Yo creo que una de las partes más difíciles de todo este proceso es el inicio, porque a veces no sabes ni cómo comenzar y todo esto. Sin embargo, creo yo que cuando lo empiezas a plasmar, ya lo tienes más claro, ya lo meditaste y lo empiezas a ejecutar, pues ya es otro rollo. Creo que ya va tomando forma esta parte y vamos avanzando. Dispongo mi mente y mi ambiente. Vamos creando una rutina, vaya. Y obviamente tenemos circunstancias y emociones y momentos diferentes. Creo que eso nos pasa a todos algunas veces, pero creo que es vital que trates de mantener tu enfoque, que seas constante, que recuerdes por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y vaya, no digo que no haya ningún día en el que a lo mejor haya alguna excepción. Creo que una vez está bien, pero empezar a hacer esas excepciones constantemente es lo que te aleja de tus metas. Entonces, sí, mantener ese enfoque, tratar de ser constante lo más posible. Y una cosa muy importante, en lo personal considero que es vital también, el disfrutar lo que estás haciendo, el disfrutar ese proceso, no pensar que, voy a ser feliz cuando consiga mi meta. O sea, creo que sí, claro que nos da alegría conseguir nuestras metas, sin embargo, tenemos que encontrar la manera de disfrutar nuestros procesos, porque somos seres humanos que siempre estamos en esa parte, ¿no? En esos viajes de querer llegar hacia un punto. Entonces imagínate estar postergando tu felicidad, porque claro, siempre tenemos nuevas metas, nuevas cosas que queremos, pero creo que podemos ser felices el día de hoy, disfrutando cada cosa que hacemos. De igual modo, la monotonía, creo que tenemos que tener mucho cuidado con este punto, porque nos pasa. Entonces, en lo personal, por ejemplo, yo que tengo mi calendario de actividades establecidas de acuerdo a mis metas, procuro que aunque ya esté plasmado ahí, a lo mejor de vez en cuando cambiar quizás tiempos o modos de realizar ciertas cosas. Digamos que la misma meta, pero con diferentes pequeñas acciones que nos ayuden a no aburrirnos. Un ejemplo muy sencillo sería, por decir, el gimnasio, ¿no? Imagínate cada día de tu vida tener exactamente la misma rutina, sin cambio, sin nada, ni de horario, ni de cómo haces tus cosas. Yo creo que ahí la motivación saldría por la ventana. Entonces, considero que las mejores rutinas son cuando van rotando eso, ¿no? Vamos a decir, hoy vamos a usar la caminadora, mañana vamos a utilizar la bicicleta fija. No recuerdo el nombre, pero bueno. Claro, evidentemente siempre enfocándote hacia tu meta, ¿no? Digo, ya sea perder peso, ya sea hacer crecer el músculo, etcétera, etcétera. Claro que también tenemos que tener la idea bien establecida de cosas realistas, ser personas centradas, sí, desde luego. Sin embargo, también creo que debemos de luchar por lo que queremos, por nuestros sueños, y simplemente no dejar la vara tan baja, ¿saben? Entonces hay que echarle ganas. Y bueno, en este video, cambiando un poquito de tema, también me gustaría compartirles el enfoque del canal Fanny Purple, este canal. Quiero decirles que es un canal muy abierto, muy personal. Es un canal en donde yo encontré, una idea, una motivación, en donde yo encontré un refugio en su momento, porque no me dejarán mentir, algunas personas expat saben que en algunas circunstancias o en algunos momentos puede llegar a ser una vida algo solitaria. Obviamente depende de cada situación, de cada personalidad, de rutinas, de tiempos, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta de ciertos momentos, emociones, lo que ustedes quieran. Sin embargo, así fue como surgió la idea. Es un canal muy personal en donde me gustaría, o lo pensé así, compartir ciertas ideas personales, experiencias, un poco de todo. Y ojo, que sé que hay algunas de las personas que me conocen que han de decir, está sin qué hacer o lo que sea, ¿no? Pero la verdad es que no, o sea, yo tengo otras metas, otras motivaciones, otras cosas que quiero realizar y que necesitan tiempo, así como eso también, ¿no? No es cualquier cosa, creo yo que, las personas que se dedican a también esta parte de los videos me entenderán que pues también se requiere bastante tiempo, bastante
pues dedicación si lo quieres hacer bien, ¿no? Y a su vez balancearlo con otras cosas u obligaciones que tienes que hacer es complicado, ¿no? Sin embargo, no imposible. Creo que es ahí la parte de mantenerse constante, echarle ganas y disfrutar lo que haces. Yo disfruto bastante lo que hago. Y este punto se los menciono porque yo sé que quizás por ahí ha de haber alguna persona que le gustaría quizás dedicarse a los videos y a lo mejor le da pendiente o le da pena o lo que sea sobre todo lo que la gente va a decir, ¿no? La verdad es que no, simplemente disfruta lo que haces y llega a tu meta. Acuérdate que la gente siempre va a hablar para bien o para mal, sin embargo eso no nos mueve en nada. Las personas que te quieren te van a apoyar y van a estar ahí. Las personas que no, pues bye bye. Y bueno, como les decía, este canal es un canal muy abierto. Me parece que últimamente se había clasificado un poco como un canal de cocina. No es un canal de cocina. Sin embargo, sí les comparto muy seguido recetas, ideas o formas en las que yo hago las comidas o algunas comidas, porque es una de mis actividades, ¿no? Porque mínimo cocinamos 3 veces al día y a veces en cada comida que toca son platillos distintos. Entonces me parece una buena idea. ¿Por qué? Porque su esfuerzo se requiere inclusive cuando estamos en la cocina, hasta mental, amigos, mental. Aunque aquí también pueden encontrar cuestiones de viajes, de skincare, motivacionales y demás. Entonces, muy abierto, amigos, muy abierto. Fíjense que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando te metes a un video muy visto y que empiezas a leer las 1000 opiniones, ¿qué tan variadas pueden llegar a ser esas opiniones? Cómo hay unas tan padres, unas tan destructivas. Entonces yo creo que ahí es la parte de que como creador de contenido sepas ser abierto y como todo en la vida, ¿no? Tomar las cosas buenas, las que te hagan crecer, los comentarios constructivos y desechar los que no, definitivamente. Y en general, como dicen, no tomarlo personal. Si no, yo creo que esto no es para ti, baby. Pero no te desanimes, también creo que se puede trabajar en eso. Hay algunos comentarios en algunos videos de humor o graciosos que si se fijan es común encontrarlos que dicen no, ¿qué estás haciendo ahí? Ni siquiera aporta nada, eso no sirve. Yo creo que para gustos los colores, amigos, y el internet es un abanico tan grande que no entiendo qué hacen ahí comentando. Cuando en realidad ese mismo video puede ayudar a una persona triste, deprimida, cansada. O sea, no saben, cuando algo te puede sacar, aunque sea una sonrisa, distraerte, yo creo que eso ya es de muchísimo valor agregado. Esas pequeñas diferencias que te pueden hacer olvidar ese sentimiento negativo puede ser tan sanador, tan ayudador, que simplemente no se desanimen, amigos, no se desanimen. Yo creo que hay para todo. No hay que hacer caso de esas personas que únicamente buscan sacar su veneno. Bye bye, chusma. Y enfocarnos a lo positivo, a lo constructivo. Por eso, muchas gracias a todas esas personas con sus comentarios constructivos, con sus comentarios lindos. Yo creo que el mundo sería mucho mejor con más personas como ustedes. Y bueno, amigos, como último tema, corto pero no menos importante, me gustaría darles la bienvenida a mi nuevo canal Room Music by Purple, que es un lugar destinado para mis bocetos musicales. No es que yo sepa de música ni nada de eso, pero me gusta y lo disfruto y es con mucho amor para ustedes y para mí. Es un lugar que en realidad me gustaría destinar para la relajación, la concentración, el sueño, etcétera, o cualquier otra actividad que a ustedes les guste, con un fondo agradable. Les dejo el link en la descripción y bienvenidos sean. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. De verdad lo aprecio mucho de corazón. Siempre es un placer y primeramente Dios, aquí seguiremos, amigos. Espero que se encuentren excelente. Les mando un abrazo. Que estén ya en su inicio de año nuevo feliz, con los mejores deseos. Que sean de bendición para ustedes, para su crecimiento. Todo lo bello les pasa. Nos estaremos viendo para el siguiente video. Bye bye.